Hola chicos, ¿cómo están? Una nueva clase, la clase que les había comentado que íbamos a trabajar durante lo que queda del mes de julio y ya empezamos con las vacaciones, así para después agregarles más cosas. Esta nueva clase es sobre gramática que ya trabajamos el año pasado, trabajamos en las clases de MIT, que es la gramática dentro de la sintaxis. La sintaxis es un tipo de oración que a mí me va a delimitar que va a tener sujeto y predicado. ¿Qué es tener sujeto y predicado? Es tener una oración bimembre, del latín dos. ¿Por qué se llama bimembre? Porque tiene sujeto y predicado. Es decir, tiene un sujeto que puede ser un sustantivo común o propio y va a tener un predicado, que es donde va a estar la acción, donde va a estar el verbo. Ahora bien, vamos a empezar por parte. Dentro de la sintaxis, nosotros vamos a tener una oración que va a tener coherencia y cohesión. Dentro de esa oración que va a tener coherencia y cohesión, por ejemplo, la niña bonita cantaba durante toda la mañana. O el perro de Luisina jugaba toda la mañana. O los niños del colegio Northbridge tienen clase todos los jueves de lengua. Entonces, estas pequeñas oraciones que yo les mencioné, todas tienen sujeto y tienen predicado. Las oraciones que tienen sujeto y predicado, ¿qué van a hacer? Van a hacer lo siguiente. Dentro del sujeto, nosotros vamos a tener lo que llamamos el sustantivo común o el sustantivo propio, que va a ser un objeto, elemento o persona que va a estar dentro del sujeto, que puede ser al principio, en el medio o al final de la oración. Hoy hicimos una oración que fue la siguiente. Todos los jueves, salían todos los jueves Juana y Benicio. Entonces, Juana y Benicio es el sujeto y lo tenemos al final, no lo tenemos al principio. Ahora bien, chicos, el sujeto va a estar siempre el sustantivo común o el sustantivo propio. Dentro del predicado va a estar la acción que va a ser ese sujeto. Va a ser la acción que va a ser ese elemento, esa persona o ese animal. Por ejemplo, la perra de Luisina jugó. ¿Cuál es el predicado? Jugó. ¿Cuál es la acción? Jugó. Dentro del sujeto y predicado, nosotros podemos encontrar lo que llamamos los modificadores. Los modificadores van a ser modificadores directos o modificadores indirectos. Los modificadores directos, que yo lo voy a tener como MD, se va así a abreviar, van a ser los artículos y los adjetivos. Los artículos son aquellos que nosotros ya conocemos: el, los, la, las, nosotros, vosotros, ellos. Los adjetivos es lo que nosotros ya conocemos, como por ejemplo bella, celeste, no sé, algún adjetivo que a mí me describe esa persona, me describe el objeto que yo estoy describiendo. Ese es el modificador directo. El modificador indirecto, ¿qué es el modificador indirecto? El modificador indirecto, como ya hablamos, es aquel que va a acompañar siempre al nexo subordinante, y ahora vamos a hablar de él. Vamos a pasar a los nexos subordinantes. ¿Qué son los nexos subordinantes? Los nexos subordinantes son las preposiciones que yo en varias clases le dije que toda oración debe y tiene que tener de manera obligatoria un conector y una preposición que se van a unir. ¿Para qué? Para que esa oración que yo emisor voy a describir o voy a comunicar a un receptor, va a tener coherencia y cohesión. Los nexos subordinantes, que son preposiciones. Van a ser a, ante, no antes, ante, ojo. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Estas son las preposiciones. ¿Tienen que saberla de memoria? Y chicos, el que quiera saberla de memoria y quiere estudiarla, lo puede hacer. El que le parece que es mucho lo que hay que hacer, lo puede tener en un papel para analizar las oraciones, porque si no se hace complicado. Ahora bien, ¿qué va a estar después de los nexos subordinantes? Lo que quede de la oración va a ser modificador indirecto, va a ser lo que va a acompañar a mi nexo subordinante. Siempre, sí, casi siempre, a menos que dentro de mi sujeto predicado yo tenga mi núcleo del sujeto.
¿Qué va a ser el núcleo del sujeto? Los núcleos de los sujetos, lo vamos a poner acá, los núcleos del sujeto, que se va a abreviar NS con punto, puede ser, como ya lo dijimos, un sustantivo propio, un sustantivo común. Los nexos subordinantes, si está un nexo subordinante y después está un núcleo del sujeto o un núcleo verbal, lo que resta no va a ser modificador indirecto. Siempre y cuando va a ser modificador indirecto que yo no tenga un núcleo del sujeto o un núcleo del predicado. Tanto los modificadores directos como los indirectos y los nexos subordinantes van a estar siempre, ojo con esto, van a estar siempre en el sujeto y en el predicado. Ahora me voy hacia acá. Dentro del predicado también encontramos los núcleos verbales, que van a ser los NB, y ellos van a ser la acción: juega, canta, estudia, baila. ¿Qué hace la niña? Corre, estudia, cualquier verbo que a ustedes se les ocurra. Ahora bien, vamos a esta parte, que es la parte que a muchos les costó durante la semana pasada y entender. Cuando nosotros clasificamos una oración en sujeto y predicado, esa oración va a tener sujeto expreso simple o sujeto expreso compuesto y va a tener predicado verbal simple o predicado verbal compuesto. ¿Qué es eso? Esa es la manera en que yo clasifico mi oración. Porque por eso se llama oración bimembre, porque tiene ambos, sujeto y predicado. Si tiene sujeto y predicado, la oración puede ser simple o compuesta. Se llama sujeto expreso simple cuando el sujeto, es decir, el sustantivo común o propio, va a estar expreso. Yo lo voy a poder ver, lo voy a poder distinguir dentro de una oración. Y simple cuando se trata de uno. Por ejemplo, la niña, el perro, Julia, el nombre de una persona. Eso va a ser simple porque se va a tratar de uno. Por ejemplo, la niña juega todos los días. Luisina hace una clase. Entonces, ahí habla de un solo sustantivo común, que es simple. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el sujeto expreso es compuesto? Es compuesto cuando hay más de 2 o 3 o infinitos sustantivos comunes o sustantivos propios. Por ejemplo, Julia, Mario y Camila salieron a la plaza. O por ejemplo, Luisina, sus alumnos y su mamá fueron al cine. Entonces, ahí no tenemos un solo sujeto. Tenemos 2, 3 y 4 y podemos tener muchos más. Por eso se llama sujeto expreso compuesto. Sujeto porque es el sustantivo común o propio, expreso porque yo lo puedo ver, lo puedo distinguir, y compuesto porque se trata de más de un solo sustantivo. 2, 3 o 4 infinitos puede haber. Dentro del predicado, la oración también se puede clasificar en predicado verbal simple o predicado verbal compuesto. El predicado verbal simple habla de que va a haber un solo verbo, por eso se llama verbal, el verbo, la acción. Simple es porque hay uno solo. No sé, la niña juega, Camila sale a la plaza. Entonces, ahí hay un solo verbo. Entonces, esa oración va a ser predicado verbal simple porque hay una sola. Hay un solo verbo en esa acción. Puede haber nexos subordinantes, puede haber modificadores directos, modificadores indirectos, etc. Pero mi verbo va a ser uno solo. Yo podría poner Julieta y Camila cantaron. Entonces, Julieta y Camila va a ser sujeto expreso compuesto. ¿Qué hicieron? Cantaron. Entonces va a ser, como tengo un solo verbo, va a ser simple. El predicado verbal compuesto va a ser aquel que va a haber más de un verbo. Puede haber 2, 3 o 4. Por ejemplo, la niña cantó y bailó toda la mañana. Ahí tengo 2, cantó y bailó. Entonces, ¿por qué se llama predicado verbal compuesto? Porque hay más de 2 verbos dentro de mi oración. Bien, chicos y chicas, todo esto nosotros lo vamos a seguir profundizando. Esto es lo que nosotros vimos el año pasado, lo que nosotros el año pasado trabajamos y lo pudimos observar y trabajar. Ahora bien, esto es lo que nosotros analizamos sintácticamente, por eso se llama sintaxis,
Eso analizamos sintácticamente dentro de cada oración. Nosotros después les vamos a agregar circunstanciales, complemento agente, objeto directo y objeto indirecto queda por agregarle a esto. Así que chequenlo las veces que necesitan, vuelvan a reverlo. Yo les voy a seguir mandando oraciones. Cada Meet que yo haga, les voy a mandar oraciones. Hasta la fecha ya mandé 2 hojas de oraciones, las cuales la gran mayoría tenía 5 oraciones. Mañana miércoles voy a enviar otras oraciones nuevamente para que sigamos trabajando y podamos practicar para que esto quede entendido, practicado y así le podemos agregar más cosas a nuestras oraciones. Bueno, chicos, les mando un beso gigante, cuídense, nos vemos.